Durante más de una década, Drew Scott fue para millones de espectadores el rostro de la estabilidad, del éxito construido con constancia, sonrisa fácil y una narrativa casi perfecta. En las pantallas de televisión, junto a su hermano gemelo Jonathan, representó una fantasía moderna, la de dos hombres comunes que, con trabajo duro y carisma, lograron conquistar el mundo del entretenimiento inmobiliario. Property Brothers no fue solo un programa, fue un fenómeno cultural que redefinió la manera en que el público consumía historias sobre el hogar, el amor y el éxito. Sin embargo, detrás de las cámaras, lejos de los reflectores cuidadosamente iluminados y de los guiones optimistas, la vida de Drew Scott avanzaba por un camino mucho más complejo, una infancia marcada por la ambición y la disciplina. Drew Scott nació el 28 de abril de 1978 en Vancouver, Canadá, en el seno de una familia donde la creatividad y la disciplina convivían en un delicado equilibrio. Desde temprana edad, tanto Drew como Jonathan mostraron una inquietud constante por construir, imaginar y transformar. No era casualidad, su padre, actor y cineasta, fomentó en ellos la curiosidad artística, mientras que su madre reforzó una ética de trabajo férrea. A los 7 años, ya habían iniciado pequeños emprendimientos infantiles. Vendían bolsas para colgar ropa puerta por puerta, una anécdota que con el tiempo se convertiría en mito fundacional de su marca personal. Pero más allá de lo pintoresco del relato, ese episodio revela algo más profundo. Drew Scott aprendió desde niño que el valor personal estaba íntimamente ligado al rendimiento, a la capacidad de producir resultados. Ese patrón psicológico, la necesidad constante de demostrar éxito, se mantendría a lo largo de toda su vida. El nacimiento de una marca y la construcción de un personaje. Cuando Property Brothers debutó en 2011, Drew Scott ya no era solo un agente inmobiliario. Se había convertido en un personaje cuidadosamente construido, confiable, atractivo, siempre sereno. Su rol era claro, el hermano pragmático, el negociador, el hombre que siempre tenía las respuestas. Pero esa imagen pública comenzó poco a poco a convertirse en una jaula. Drew no solo vendía casas, vendía esperanza, seguridad, control, y mantener esa imagen requería una presión constante. Cada temporada, cada entrevista, cada aparición pública reforzaba la expectativa de perfección. No había espacio para el error, ni para la duda, ni mucho menos para la vulnerabilidad. Linda Phan. El amor como refugio y como testigo. En 2018, Drew Scott se casó con Linda Phan, una mujer que, a diferencia de él, siempre prefirió la discreción. Creativa, introspectiva y profundamente empática, Linda se convirtió en su refugio emocional. Para el público, su relación era el complemento perfecto: amor, complicidad, estabilidad. Pero en la intimidad, Linda comenzó a notar grietas que nadie más veía. El cansancio crónico, las noches sin dormir, la ansiedad disfrazada de entusiasmo. Drew seguía sonriendo ante las cámaras, pero en casa el silencio se volvía cada vez más pesado. El éxito, paradójicamente, empezaba a asfixiarlo. El punto de inflexión. Cuando el éxito deja de ser suficiente, según personas cercanas a la pareja, el verdadero quiebre no ocurrió de manera abrupta, sino como una erosión lenta y persistente. Años de agendas imposibles, proyectos simultáneos, presión mediática y una identidad pública que no permitía fallar comenzaron a pasar factura. Drew Scott ya no se preguntaba qué quería hacer, sino qué debía hacer. Ese conflicto interno, entre el deseo personal y la obligación pública, es uno de los más devastadores para cualquier figura pública, y en el caso de Drew, se vio agravado por una industria que premia la constancia, no la pausa, la productividad, no la introspección. La triste noticia: el final de una etapa. Cuando Linda Phan apareció visiblemente afectada para confirmar la triste noticia, muchos interpretaron erróneamente lo ocurrido. No se trataba de una muerte física, sino de algo que, para quienes viven del personaje público, puede ser igual de devastador: el final de la versión de sí mismo que el mundo conocía. Drew Scott decidió detenerse, detener proyectos, replantear prioridades, aceptar que ya no podía, ni quería, seguir siendo el mismo. Y para una audiencia acostumbrada a ver solo éxito continuo, esa pausa fue percibida como una caída. Linda lloró no solo por el hombre agotado que tenía delante, sino por el duelo silencioso de una identidad que se desmoronaba. Porque cuando una figura pública cambia, también muere una narrativa. El comienzo del duelo público. Las redes sociales reaccionaron con confusión, rumores y especulación. Algunos hablaron de crisis matrimonial,
otros de problemas de salud, pero la realidad era más compleja y a la vez más humana. Drew Scott estaba enfrentando el colapso emocional que tantos hombres exitosos viven en silencio. El triste final no era el de su vida, sino el de una etapa construida sobre la negación del límite humano. Durante años, Drew Scott fue presentado como el ejemplo perfecto del éxito moderno: fama internacional, estabilidad económica, matrimonio sólido y una imagen pública impecable. Pero en el corazón de esta narrativa triunfal se escondía una verdad incómoda que rara vez se menciona en los titulares. El éxito sostenido puede ser tan destructivo como el fracaso, especialmente cuando no deja espacio para la fragilidad humana. La tiranía de la imagen pública. En el mundo del entretenimiento, la imagen no es solo una herramienta, es una obligación. Drew Scott no era simplemente una persona famosa, era una marca global. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública estaba cuidadosamente calibrada para mantener la coherencia del personaje que el público esperaba ver. Ese personaje no se permitía cansancio, dudas, tristeza, pausas prolongadas. Mostrar debilidad habría sido interpretado como un fracaso personal y profesional. Con el paso de los años, Drew comenzó a vivir una disociación cada vez más marcada entre su vida pública y su vida privada. Frente a las cámaras, seguía siendo el hombre seguro y optimista. En privado, se volvía más introspectivo, más irritable, más distante. Los expertos en psicología del éxito describen este fenómeno como agotamiento identitario, cuando una persona ya no sabe quién es fuera del rol que interpreta para los demás. El agotamiento que nadie quiso ver. El burnout no siempre se manifiesta de forma dramática. En muchos casos llega lentamente, disfrazado de productividad excesiva. Drew Scott trabajaba más que nunca, aceptaba nuevos proyectos, ampliaba su imperio mediático. Desde fuera, parecía imparable. Pero ese frenesí era una señal de alarma. Personas cercanas relatan que Drew dormía poco, tenía dificultades para concentrarse y mostraba una ansiedad constante ante decisiones que antes resolvía con facilidad. El éxito ya no le generaba satisfacción, solo alivio temporal. Linda Fan fue una de las primeras en darse cuenta de que algo no iba bien. Linda Fan, la testigo silenciosa del derrumbe. A diferencia de Drew, Linda nunca buscó protagonismo. Su rol en la relación fue, durante mucho tiempo, el de sostén emocional. Pero sostener a alguien que se está desmoronando lentamente tiene un costo enorme. Linda observó cómo el hombre del que se enamoró comenzaba a desaparecer detrás de una agenda interminable y una sonrisa forzada. Intentó hablar, sugerir pausas, proponer una vida más sencilla, pero Drew estaba atrapado en una lógica implacable. Detenerse significaba fallar. En entrevistas posteriores, Linda describiría ese periodo como vivir con alguien que estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente. Sus lágrimas, cuando confirmó la triste noticia, no fueron solo por el dolor del momento, sino por años de silencios acumulados. La masculinidad del éxito y el silencio emocional. Uno de los aspectos menos discutidos del caso de Drew Scott es el peso de los mandatos masculinos. En muchas culturas, especialmente en el ámbito empresarial y mediático, a los hombres se les enseña que deben ser fuertes, resolutivos y autosuficientes. Drew encarnaba ese ideal. Admitir que estaba exhausto, que tenía miedo o que ya no encontraba sentido a lo que hacía, habría significado traicionar no solo su imagen pública, sino también una identidad masculina profundamente arraigada. Así, el silencio se convirtió en su refugio y en su prisión. El día en que el cuerpo dijo basta, toda crisis emocional prolongada termina manifestándose en el cuerpo. En el caso de Drew Scott, ese momento llegó de manera abrupta. No fue un escándalo ni un colapso público, sino una serie de señales físicas imposibles de ignorar. Agotamiento extremo, episodios de ansiedad, una sensación constante de vacío. Fue entonces cuando Drew se vio obligado a enfrentarse a una verdad dolorosa. No podía seguir viviendo como hasta entonces. La decisión de detenerse no fue heroica ni romántica, fue desesperada. Y para alguien cuya identidad estaba construida sobre el movimiento constante, detenerse equivalía a perderse a sí mismo. La reacción del entorno y el juicio del público. Cuando la noticia de su pausa se hizo pública, las reacciones fueron inmediatas. Algunos expresaron apoyo y empatía. Otros, decepción. En una sociedad que consume historias de éxito como entretenimiento, no hay paciencia para los procesos lentos de reconstrucción. Los rumores se multiplicaron. Crisis matrimonial, problemas financieros, enfermedad grave. La verdad, como suele ocurrir, era menos espectacular pero mucho más profunda. Drew Scott estaba atravesando una crisis existencial. Linda Fan
Al confirmar la triste noticia, no intentó dramatizar. Su llanto fue sobrio, contenido, pero devastador. Era el llanto de alguien que sabía que nada volvería a ser igual. El final simbólico de un personaje. Este capítulo no marca el final de Drew Scott como persona, sino el final de una versión de sí mismo que ya no podía sostener. El personaje televisivo, el hombre siempre seguro, el símbolo del éxito inquebrantable, todo eso comenzó a desvanecerse. Y en ese desvanecimiento hay dolor, pero también una posibilidad, la de reconstruirse desde un lugar más humano. El problema es que el público no siempre está preparado para aceptar esa transformación. El triste final del que hablan los titulares es, en realidad, el duelo colectivo por una ilusión. Y ese duelo apenas comenzaba. Drew Scott se centra en su reconstrucción personal después de una crisis emocional que cambió el rumbo de su vida. La huella dejada por años de éxito, fama y la presión de mantener una imagen perfecta frente al público, ahora se convierte en la base sobre la que Drew debe reconstruirse. Este proceso no será fácil ni rápido, pero es el único camino hacia la autenticidad y la paz interior. El Drew Scott que vemos hoy no es el mismo que apareció en las primeras temporadas de Property Brothers. El hombre que se enfrenta al reto de reinventarse es más vulnerable, más consciente de sus límites y, lo más importante, dispuesto a encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Se adentra en su viaje hacia la sanación, sus luchas internas y los desafíos que enfrenta al intentar ser él mismo, sin las máscaras que tanto tiempo usó. El impacto de la pausa. Tiempo para reflexionar. Cuando Drew decidió hacer una pausa en su carrera, se encontraba en un punto de quiebre. La presión de ser una figura pública, las expectativas de su audiencia y la sobrecarga de trabajo que había asumido durante años lo habían dejado emocionalmente agotado. Era un hombre que ya no podía seguir adelante sin parar y enfrentar lo que había estado ignorando durante tanto tiempo. El tiempo que pasó fuera del ojo público fue un periodo de reflexión profunda. Fue la oportunidad para Drew de mirar hacia adentro y hacerse preguntas difíciles. ¿Quién soy realmente sin las cámaras, sin la fama, sin la aprobación del público? ¿Qué quiero en mi vida que no esté vinculado al éxito profesional? ¿Cómo puedo ser feliz si mi identidad está tan ligada a lo que los demás piensan de mí? Este espacio de tiempo fue esencial. Le permitió redefinir sus valores y prioridades, poner en perspectiva lo que realmente importaba y, lo más importante, sanar emocionalmente. No fue un proceso rápido, pero poco a poco Drew comenzó a recuperar la parte de sí mismo que había perdido en la vorágine de la fama. El papel de Linda Phan en su recuperación. Linda Phan jugó un papel fundamental en la recuperación emocional de Drew. Lejos de ser solo una esposa, Linda se convirtió en una compañera de vida que estuvo al lado de Drew en sus momentos más oscuros. Su apoyo incondicional, su paciencia y su capacidad para escuchar y comprender a Drew sin juzgarlo fueron fundamentales para que él pudiera comenzar a reconstruir su vida. Durante las primeras etapas de su recuperación, Drew confió plenamente en Linda, y aunque en muchos momentos se sintió tentado a volver al escenario, a la vida pública, fue Linda quien lo alentó a ir más despacio, a priorizar su bienestar y a encontrar un equilibrio que no lo desgastara emocionalmente. El matrimonio de Drew y Linda fue puesto a prueba durante este proceso, pero también fue fortalecido. El amor que compartían no solo se basaba en la imagen pública perfecta, sino en una conexión real y genuina, que, aunque puesta a prueba por la crisis, salió más fortalecida. El duelo por el personaje perdido. A lo largo de su carrera, Drew Scott había construido una identidad pública sólida. El hombre que siempre tenía una respuesta para todo, el que solucionaba problemas con una sonrisa y el que estaba dispuesto a hacer sacrificios personales por el bienestar de los demás. Pero esa identidad pública comenzó a desmoronarse cuando Drew se dio cuenta de que no podía sostener esa fachada por más tiempo. En el proceso de reconstrucción, Drew tuvo que pasar por un duelo interno. Luchar contra la idea de que su éxito estaba vinculado a su valor personal fue uno de los desafíos más grandes que enfrentó. El hombre que había sido una figura de autoridad en la televisión ahora se encontraba cuestionando sus propias capacidades, su lugar en el mundo y, por supuesto, su propósito. Este duelo fue una experiencia emocionalmente compleja. No solo implicaba la pérdida de una identidad construida a lo largo de años, sino también la aceptación de que el éxito no siempre trae la felicidad. Drew tuvo que aprender que su valor como persona no dependía de su capacidad para complacer a los demás ni de su fama, sino de su autenticidad y su capacidad para encontrar paz consigo mismo. El regreso al ojo público, nuevos proyectos y una nueva perspectiva. Tras meses de reflexión, Drew Scott comenzó a sentirse preparado para regresar a la vida pública,
pero con un enfoque completamente diferente. Ya no estaba dispuesto a seguir el mismo ritmo que antes, ni a cargar con las mismas expectativas. En lugar de perseguir el éxito por el éxito mismo, Drew comenzó a buscar proyectos que lo inspiraran personalmente, que le permitieran ser más honesto consigo mismo y con su audiencia. Uno de los cambios más notables en su regreso fue la transparencia. Drew dejó de lado la imagen del hombre perfecto y comenzó a compartir con su público los desafíos que había enfrentado, la ansiedad que había experimentado y cómo había aprendido a equilibrar su vida personal con su carrera. Este nuevo enfoque fue recibido con una enorme empatía por parte de sus seguidores, quienes lo vieron como una figura más humana, más accesible. Drew también comenzó a enfocarse en proyectos que tuvieran un impacto positivo en su comunidad. Empezó a involucrarse en iniciativas de bienestar emocional, a apoyar causas sociales y a fomentar la importancia de la salud mental. Su enfoque ya no estaba en la perfección, sino en la autenticidad y la conexión humana. El equilibrio entre la vida pública y privada. Una de las lecciones más importantes que Drew Scott aprendió fue que el éxito no tiene que ser sinónimo de sacrificio. Durante años, pensó que su valor se medía por lo que lograba profesionalmente, pero se dio cuenta de que la verdadera riqueza de la vida está en las relaciones personales, en la capacidad de ser genuino y en la paz interior. Hoy en día, Drew sigue siendo una figura pública, pero ha aprendido a poner límites. Ya no se somete a la presión de la fama, ni a las expectativas irreales que los demás tienen sobre él. Se ha comprometido a equilibrar su carrera con su vida personal, y aunque su camino aún no está exento de desafíos, ahora tiene la herramienta más importante, el autoconocimiento. Vida de Drew Scott es el comienzo de un nuevo ciclo, uno que ya no está marcado por las expectativas ajenas ni por el agotamiento de seguir un camino que no estaba diseñado para su bienestar. Después de enfrentar una crisis emocional que lo obligó a detenerse y reconstruirse, Drew ha decidido no solo retomar su carrera, sino hacerlo de una manera completamente diferente, con una perspectiva más humana, auténtica y saludable. Exploraremos los pasos que Drew Scott ha dado para encontrar una nueva dirección en su vida, sus proyectos futuros y cómo ha logrado reconciliar su vida personal con su vida profesional de una manera equilibrada. Además, veremos cómo Drew se ha convertido en un defensor del bienestar mental y emocional, y cómo su experiencia puede inspirar a otros que atraviesan situaciones similares. Un hombre renovado. Cómo Drew encontró la paz interior. Después de meses de aislamiento y reflexión, Drew Scott ha emergido como una versión más consciente y equilibrada de sí mismo. El hombre que antes vivía para cumplir con las expectativas de su audiencia, ahora se ha dado cuenta de que su bienestar personal es la prioridad. El éxito para Drew ya no es una meta, sino una consecuencia de vivir de manera auténtica y fiel a sus propios valores. Este cambio de perspectiva no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que implicó tanto trabajo interno como externo. Drew ha aprendido a poner límites, algo que antes consideraba una debilidad. Ahora, sabe cuándo decir no y cuándo priorizar su tiempo personal por encima de sus compromisos profesionales. Uno de los momentos decisivos en su viaje fue cuando aceptó que el fracaso no es el fin. Al contrario, es una oportunidad para crecer. Drew ha comenzado a ver sus dificultades como peldaños hacia la autocomprensión, no como obstáculos insuperables. Esto ha sido clave para su sanación emocional, ya que le ha permitido vivir con menos miedo y más confianza. El nuevo propósito de Drew, proyectos con significado. Con una nueva perspectiva sobre lo que significa tener éxito, Drew Scott ha comenzado a enfocarse en proyectos que lo conectan con causas que le apasionan. Ya no busca solo el reconocimiento mediático o la fama. Ahora su objetivo es hacer una diferencia real en la vida de las personas. Uno de los primeros pasos en esta dirección fue su involucramiento en proyectos de bienestar emocional y mental. Drew ha comenzado a trabajar con organizaciones sin fines de lucro que se enfocan en el apoyo a personas que atraviesan crisis emocionales o problemas de salud mental, un tema que él mismo experimentó de manera directa. En sus entrevistas y apariciones públicas, Drew ha sido abierto sobre sus luchas internas y cómo ha aprendido a lidiar con la ansiedad y el agotamiento. Al compartir su historia, ha creado una plataforma donde otros pueden sentirse validados y apoyados. Además, Drew ha comenzado a colaborar en proyectos relacionados con la arquitectura y el diseño de hogares, un campo que siempre le ha apasionado. Sin embargo, en esta nueva etapa, ha dejado de enfocarse solo en la estética y ha comenzado a integrar principios de bienestar emocional en sus diseños. Cree que un hogar no solo debe ser bonito,
sino también funcional para la salud mental de quienes lo habitan. La reconciliación con el público, la vuelta a la televisión, con una nueva visión. Tras varios meses de retiro, Drew Scott decidió regresar al ojo público, pero lo hizo de una manera completamente diferente. Su retorno no estuvo marcado por una reinvención superficial, sino por un cambio genuino en la forma en que abordó su carrera. Drew volvió a la televisión, pero esta vez no como el hombre perfecto y sin fallas que había sido anteriormente, sino como un ser humano real, con virtudes y defectos, dispuesto a compartir sus experiencias y aprender de las mismas. Su nueva serie no solo se centraba en remodelar casas, sino también en ayudar a las personas a redescubrir sus vidas a través de un espacio que reflejara su bienestar emocional y mental. Este enfoque, mucho más íntimo y personal, fue recibido con entusiasmo tanto por sus seguidores como por sus colegas en la industria. La autenticidad con la que Drew abordó este proyecto lo convirtió en un modelo a seguir para muchas otras figuras públicas que, como él, se sienten presionadas por mantener una imagen perfecta ante el mundo. El impacto de Drew en la salud mental y el bienestar emocional. Una de las mayores transformaciones en la vida de Drew Scott es de su papel como defensor de la salud mental. A lo largo de su carrera nunca había hablado abiertamente sobre sus luchas emocionales, pero ahora se ha convertido en un portavoz de la importancia de la salud mental, especialmente en un mundo donde el éxito y la imagen pública a menudo se anteponen al bienestar personal. Drew ha comenzado a colaborar con expertos en psicología y bienestar para crear contenido que ayude a las personas a gestionar el estrés, la ansiedad y el agotamiento. En sus redes sociales comparte consejos prácticos para lidiar con la presión emocional y enfatiza la importancia de buscar ayuda cuando sea necesario. Este compromiso con la salud mental ha fortalecido su conexión con su audiencia, que ahora lo ve no solo como un experto en remodelación, sino como alguien que ha vivido la experiencia del desgaste emocional y ha encontrado un camino hacia la sanación. El futuro brillante. Drew, como líder del cambio. A medida que Drew Scott sigue evolucionando, su futuro se perfila como el de un líder en el ámbito de la transformación personal. Ha pasado de ser un ícono del éxito superficial a convertirse en un defensor del bienestar auténtico. Su mensaje es claro. El verdadero éxito es aquel que te permite vivir en paz contigo mismo, sin sacrificar tu salud mental ni tus relaciones personales. Drew no busca la perfección, y eso lo hace más cercano que nunca a sus seguidores. Está comprometido con continuar su camino hacia la sanación, y con cada paso, inspira a otros a hacer lo mismo. Su legado será, sin lugar a dudas, un testimonio de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de fuerza y resiliencia. A medida que mira hacia el futuro, Drew se siente más preparado que nunca para afrontar lo que viene. Con su renovado sentido de propósito, su enfoque en la salud mental y su deseo de hacer una diferencia real en el mundo, Drew Scott tiene ante sí un camino lleno de nuevas oportunidades. Y lo más importante, lo recorrerá de la manera más auténtica posible. La vida de este hombre no ha sido solo un relato de éxito profesional, sino un ejemplo de cómo es posible reconstruirse y encontrar un nuevo propósito, incluso cuando todo parece desmoronarse. Drew ha encontrado la paz, y su mensaje resuena como un recordatorio para todos nosotros. El verdadero éxito no está en lo que logras, sino en cómo vives y cómo te sientes contigo mismo.